Hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Esta mañana en una nación cristiana como la nuestra celebramos el acontecimiento más grande de toda la historia, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado 21 siglos y el mundo nunca olvida a Él que murió en la cruz por la salvación del hombre. Sin embargo, podríamos destacar algunos momentos especialmente significativos cuando Jesús enseñó la parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo, la poderosa, el Padre Nuestro y los bienaventuranzas, de las cuales se ha dicho que aunque desaparezca el resto del Evangelio, nos quedaría en ella lo esencial del mismo. Sigo leyendo. Para poder entrar en lo que nos concierne en este momento, las 7 palabras de Jesús en la cruz, me gustaría que nos pusiéramos en contexto a la vida de Jesús. Algunos eventos que sucedieron antes que Él llegara a la cruz y pronunciara las 7 palabras, las cuales estudiaremos muy someramente. La preexistencia de Cristo, el Cristo profetizado, el Cristo de la oscuridad y el Cristo que ministra. Entonces encontraremos que para hablar de las 7 palabras de Cristo en la cruz, hubieron algunos acontecimientos que sucedieron mucho antes que esto. Y el primer acontecimiento que quiero solamente pasar por encima es la preexistencia de Cristo. Para ello vemos que Cristo ya existía desde mucho antes que todo lo creado. Inclusive, Él estuvo en la creación y estuvo antes que todo lo que está creado y todo lo que nosotros vemos hoy. Vaya por favor conmigo a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Y dice, Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, demostrando la preexistencia de Cristo en la humanidad. En todo lo que usted y yo estamos viendo, ya Cristo existía ya mucho antes. Hay otro texto más que está en Hebreos capítulo 7, verso 3. Hebreos capítulo 7, verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Preexistencia, y determina que finalmente Jesús permanece sacerdote, ¿para cuándo? Para siempre. Sumo sacerdote. Intercede por nosotros. Ese es tu Cristo, ese es mi Cristo. Sumo sacerdote y que intercede para siempre. El segundo punto tiene que ver con Cristo profetizado. Ustedes y yo sabemos que Cristo fue profetizado por muchos profetas desde antes. Las mismas escrituras dan fe que Cristo fue profetizado. Además que estas profecías se dieron de Él, se cumplieron en su momento, y hay otras profecías que se van a ir cumpliendo de Él, porque Dios lo que promete lo cumple. Amén. Yo quiero que vaya conmigo a Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dijo Isaías 600 años antes de su nacimiento.
y se cumplió. El tercer punto es el Cristo de la oscuridad. Cuando me refiero al Cristo de la oscuridad, quiero hacer referencia a los acontecimientos sucedidos antes de su nacimiento, como es la profecía de un ángel a su madre, o en su nacimiento, su infancia y su juventud. Para esto tenemos Lucas 2, del 1 al 7, que usted le pido por favor que usted pueda leer en su casa, que por el tiempo no nos alcanza acá. El cuarto punto es Cristo que ministra, ese Cristo maravilloso. Su primer año de ministerio, sus años de popularidad, su año de oposición, los últimos meses para poder abandonar y tomar finalmente el camino del sufrimiento por el pecado de cada uno de nosotros. Estos puntos nos ayudan a conocer un poco más del Cristo que estamos predicando, ¿verdad? Y el Cristo al cual profetizado, y el Cristo que un día vendrá por nosotros. Teniendo esto como un preámbulo de lo que es la vida de Cristo, rápidamente entramos al tema que queremos desarrollar, que son las 7 palabras de Cristo en la cruz. La primera palabra la encontramos en Lucas, capítulo 23, verso 34. Lucas, capítulo 23, verso 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. El perdón de Cristo contrasta con el odio de la multitud y de los líderes que actuaban por ignorancia, sin comprender que verdaderamente era el rey de los judíos. Por favor, mire conmigo el versículo 38 de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos, ¿verdad? Hace referencia a que era el rey de ¿quién? De los judíos. Pero en medio de esas circunstancias, Jesús clama por perdón. Jesús clama por perdón. En un proceso de víctima y victimario, el victimario que pide siempre justicia, ¿o no? La gente pide justicia. Jesús no pidió justicia, pidió perdón. Perdón por lo que estaban haciendo. Perdón porque no conocían, a pesar de que habían profecía, a pesar que la gente conocía la letra, no conocían que Él era el Mesías prometido, el Mesías que Dios había enviado, aquel que iba a cumplir la palabra dada por los profetas. Era Jesús. Y Él dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Jesús intercede como Abraham en Génesis 18, como Moisés en Éxodo 32 y número 14, como Samuel en 1 Samuel 12, como Jeremías en Jeremías 15:15. Más que ellos, y seguirá por siempre intercediendo por nosotros. Gloria al Señor. Yo pensé que iban a gritar amén. Yo estoy aquí que me estoy gozando. Señor, intercede por ti, hermano, intercede por mí. Qué hermoso, qué labor tan hermosa. No es más nadie, solamente nuestro Señor. Aquí encontramos una palabra de perdón que Él emite para aquel que le estaban causando un daño a Él. Con amor, un perdón que sale de su corazón. Yo quiero que usted y yo reflexionemos un momento, por favor. Reflexionemos si usted y yo hemos sido perdonados. Si alguna vez usted y yo hemos sido perdonados, reflexionemos si nosotros hemos
perdonado alguna vez a alguien? Y reflexionemos hasta qué punto cree que la gente puede equivocarse y seguir siendo digna de confianza. Inclina tu rostro, por favor, un momento ahí donde estás. La primera reflexión es: ¿he sido perdonado? La segunda reflexión es: ¿he perdonado alguna vez? La tercera reflexión es: ¿hasta qué punto creo que la gente puede equivocarse y seguir siendo digna de confianza? Ya habiendo reflexionado, seguimos con la segunda palabra. Por favor, vaya conmigo a Lucas 23:43. Lucas 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás en el paraíso conmigo. Esta escena del Calvario nos muestra en Jesucristo el rostro de la misericordia del Padre. Un Dios todopoderoso, un Padre amoroso mostrando misericordia para uno que estaba a su lado. Uno que no merecía nada. Y Dios tiene a bien extender la misericordia, que en ese momento, en ese instante, iba a estar con Él en los cielos. Aleluya, gloria al Señor. Jesucristo vino a salvar a los seres humanos. La cruz no es un tribunal, sino un lugar de perdón y de misericordia. No es un tribunal, es un lugar de perdón. Eso es la cruz para nosotros, y de misericordia, en que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros en la cruz. No me cansaré de decirlo, no fue más nadie, fue Cristo, y a Él le debemos nuestra vida. He aquí Cristo frente a la miseria y del pecado del hombre. ¿Cuál fue la actitud de Él? Hoy estarás conmigo en el reino. No fue condenarlo, fue pura misericordia. 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 Es por eso que hay una palabra de salvación de parte de Dios para nosotros, así como hubo para ese ladrón que estaba allí. Hubo una palabra de misericordia. Con su poder Jesús ofreció al malhechor mucho más de lo que pidió: un lugar en su reino celestial. Le dio mucho más. La misericordia de Dios son grandes y son nuevas cada mañana. Amén. Yo quiero que tú reflexiones un momento dado, si a veces en medio de ese caminar somos misericordiosos con aquel que nos hace algo que no nos gusta. Cuando tú pones una víctima frente a un victimario, la víctima quiere cobrar justicia, quiere cobrar la muerte del otro, quiere cobrar lo que se le robaron, pero nunca existe en una víctima un deseo de misericordia por el otro, olvidando que el otro es una creación de Dios, olvidando que el otro es un ser humano que necesita ser valorado como ser humano, indistintamente de sus acciones homicidas o de atraco o de lo que haya hecho. Es un ser humano. Y Jesús vio al ser humano, a la creación del Padre, en una cruz, pidiendo estar con Él en su reino. Y Jesús se lo concedió. Qué hermoso.
Qué hermoso ver la misericordia y la palabra del Señor para con este hombre. Si somos misericordiosos nosotros, o somos jueces todo el tiempo. ¿Cómo es nuestro andar para con las personas? Tercero, por favor, acompáñenme a San Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Verso 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aún en la agonía de su muerte, Jesús se preocupó por el bienestar de su madre. Él designó al discípulo a quien él amaba, según San Juan 21:24 y San Juan 5:3 al 5, para que cuidara de ella. Juan proveyó el cuidado necesario para María al asegurarse de que su madre estaba bien cuidada. Jesús cumplía con toda la letra como el Espíritu. Éxodo 20:12. Jesús, en medio de su situación, encomienda a su discípulo más cercano que cuidara de su madre. La pregunta que me surge en este proceso es: ¿cuánto tiempo usted y yo le dedicamos a honrar a nuestros padres? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó con su papá o su mamá, para los que tenemos vivo, y le escuchamos las mismas historias que nos cuentan? Mi mamá, por lo general, me siento con ella y me cuenta las mismas historias, con pelo de detalles, y yo tengo la capacidad para escucharla, orar al final con ella, reírme cuando nos reímos, llorar con ella y a veces enojarme también con ella. Pero tener la capacidad de honrar y respetar a nuestros padres, porque el texto que he citado acá, que es Éxodo 20:12, creo que todos nos lo sabemos, hace parte de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La invitación a que nosotros honremos a nuestros padres, que respetemos a nuestros padres. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó o llamó a su papá, a su mamá? Hay veces que una llamada, una visita es necesaria y sentarse allí. Pero también quiero que reflexionemos más adelante. Cuando alguna persona de la comunidad está en un momento difícil de su vida, si nosotros estamos dispuestos a que esta persona sea consolada a través de nosotros. Cuando se muere alguien, ¿cuál es nuestra actitud? De repente nosotros hoy vamos al cementerio, pero después de esos días que llega la soledad y el vacío, nosotros como comunidad debemos estar allí atentos para suplir ese proceso de duelo, acompañándolo a ellos. Segundo, la pregunta es si dentro de esta comunidad podemos contar los unos con los otros en medio de una dificultad. Si en medio de una dificultad que yo esté viviendo o que usted esté viviendo, yo pueda contar con usted y usted pueda contar conmigo. Porque eso es lo que también nos invita esta palabra, la palabra de amor de Jesús, es a que nosotros podamos como comunidad cuidarnos y ayudarnos los unos con los otros. Teniendo en cuenta que
lo primero que dije, que es honrar a nuestros padres. Y yo quisiera que usted y yo reflexionemos si en realidad estamos honrando a nuestros padres, a los que los tenemos vivos, o si no lo estamos haciendo. Respetar. No se trata solamente de decirle, papá, aquí tiene 100,000 pesos o 200,000 pesos para la semana. Es sentarse con ellos, disfrutar un tiempo con ellos. Mi mamá tiene 86 años ya, mi papá 88, y no es fácil lidiar con ellos, ¿no? Estos días me dice, papi, llévame a sacar una plata que le habían pagado. Y tenía que llevarlo a la Castellana. No puede ser otro cajero sino a la Castellana. Papi, pero si es que tenemos uno aquí en el bosque, no, a la Castellana. Y dije, papi, vamos a gastar gasolina. No importa, yo pago. En medio de eso, poder luchar con la tensión de honrarlo y ayudarlo en el proceso. Ante todo, cuando se van poniendo más viejos, se van poniendo un poco más tercos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Necesitamos de mucho amor, necesitamos de mucha paciencia, de mucha gracia de Dios para poder hacer eso con todos nuestros padres. La cuarta palabra dicha por Jesús en la cruz. Por favor, acompáñeme a Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Y a la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usando esta cita del Salmo 22:1, Jesús expresa su angustia al experimentar la ira de Dios sobre el pecado. La ira de Dios que vino sobre el pecado. Puesto que Dios no puede tener comunión con el mal, el compañerismo entre el Padre y el Hijo en su humanidad se interrumpió mientras el Hijo expiaba o purificaba o lavaba los pecados del mundo. Una separación entre el Padre y el Hijo por causa del pecado tuyo y el pecado mío. Miren, unos que estaban juntos desde antes de la creación del mundo, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo estaban juntos, la preexistencia de Dios, y de repente por causa de nuestro pecado, de todo el pecado de la humanidad, se separaron. Duro. Se tomó todo el pecado de nosotros, de nuestra humanidad. Al que no conoció pecado, Dios le hace pecador por el mundo pecador. Así, mediante su sufrimiento, Cristo redime la raza humana. Jesús nos redimió. Él lavó, purificó esos pecados para que nosotros ahora podamos tener una relación con Dios. Para que nosotros podamos entrar confiadamente ante su trono de gracia. Para que nosotros seamos o cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí en la tierra. ¡Qué bendición! Una sangre derramada, un cordero inmolado por nuestros pecados, obedeciendo a su Padre. Y todo esto por su amor. Por favor, acompáñeme a Salmos 22:1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este salmo fue escrito por el salmista David. Y Jesús toma estas palabras y las proclama, las grita, las dice en medio de su crucifixión.
palabra de dolor de su espíritu. Su espíritu estaba dolorido por lo que estaba aconteciendo, por los pecados de toda la humanidad. Estaba Jesús gritando. La quinta palabra. Vaya por favor conmigo a San Juan capítulo 19, verso 28. San Juan capítulo 19, verso 28. Y la quinta palabra es: tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Espero quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores ninguno lo hallé. Jesús, estando en la cruz, encuentra que no hubo nadie en que se compadeciese de él. Así que cuando tú y yo estamos viviendo situaciones así adversas, tan duras, recordemos que Jesús también las vivió, pero que el Padre no lo abandonó. Porque hay que ver estas 7 palabras, las tenemos que ver en el marco de la soberanía de Dios. Si tú las sacas del marco de la soberanía de Dios, se pierden las palabras. Pero cuando tú y yo lo vemos en el marco de la soberanía de Dios, en el marco de que Dios está en control, entonces entendemos que aún en medio de esta separación, aún en medio de esto que está proclamando Jesús, Dios está en control. Y esto hace parte del plan de Dios para con su Hijo, ¿verdad? El narrador ve en ello el cumplimiento de la profecía. Por la sed se enlaza esta escena con la samaritana. El que pide de beber muy pronto dará agua. El agua de Jesús es agua. ¿Agua qué? Y el agua de la samaritana, ¿cómo era? Un pozo. ¿Y qué pasa con el agua del pozo? Se agota, ¿qué más? Se daña, porque no se mueve, se seca. ¡Qué hermoso! Que este hombre, Jesús, nuestro Señor, muere y nos da agua, y agua viva. Eso es como usted va a un río y de repente encuentras el ojo del río y sabes que sale y sale y sale y sale agua viva. Y la gente dice, no se acaba, no se va a acabar. ¿Cuánto más el agua viva de Jesús? Nunca se acabará. El último cumplimiento de su obra es morir. Su muerte es don entregado, el último aliento, la palabra de dolor físico. Sexta palabra, San Juan 19:30. San Juan 19:30. Ya estamos terminando. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Había terminado la agonía de Jesús al redimir la humanidad caída, y su obra de redención había sido consumada. Ha llevado el castigo por el pecado y ha abierto el camino de la salvación. Aleluya. Ha abierto el camino de la ¿qué? De la salvación, y por eso tú y yo somos salvos hoy. Por ese Cristo muerto y crucificado, tenemos la oportunidad de ser salvos, una eternidad con nuestro Creador. Como dijo Pablo, que el vivir sea Cristo y el morir es ganancia. Que tengamos la ganancia de que si estamos aquí, vivimos para Él, si morimos, vamos directamente a su trono, directamente a estar con la eternidad con nuestro Creador. Qué hermoso, qué hermoso. Jesús murió con un grito de victoria. Él ha llevado a cabo con éxito la obra que vino a realizar. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Una palabra de victoria.
La palabra que dio Jesús no es otra palabra más que una palabra de victoria. Y el diablo fue vencido. Una vez y para siempre, hermano. No nos afanemos. Ya fue vencido. El grito en la cruz fue de victoria. Yo estoy contento porque a veces nosotros le damos más realce al diablo que al mismo Dios y a lo que Él está haciendo. Y esto nos muestra a nosotros claramente que esta exclamación, la palabra de victoria que tuvo Jesús, fue para siempre. Tenemos un Cristo victorioso y resucitado, hermano. Para que nosotros salgamos y lo proclamemos a la sociedad que está en este momento en circunstancias adversas o a la sociedad que está mal, tú y yo proclamemos al Cristo resucitado y victorioso. A eso tenemos que salir, ¿verdad? Y la última palabra, que es una palabra de entrega. Vaya por favor conmigo a Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas palabras del Salmo 31:5, en cántico de fe frente a sus opositores, enfatizan el carácter voluntario de la muerte de Jesús. El carácter voluntario de la muerte de Jesús. Jesús, cuando murió en la cruz, lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Yo no sé si a ustedes esto les emociona, los confronta o nos anima a vivir una vida más, cada vez más consagrada para nuestro Señor. Cada vez más, Señor, vivir para ti como a ti te agrada. Y que Dios sea limpiándonos de los rudimentos de este mundo. O como Pablo decía, despojándonos de nuestra pasada manera de vivir que está viciado conforme a los deseos engañosos. Salir de todas estas cosas que no son aceptas delante de Dios. Este grito significa el fin de su sufrimiento y la consumación de la obra de la redención. El diablo pensó que había vencido a Cristo, pero Cristo resucitó y venció. Hermano, quedó viendo un chispero el diablo, hermano. Sencillamente. Resucitó y venció nuestro Señor, y tenemos un Cristo vivo, un Cristo victorioso, un Cristo que está vivo y que está a la diestra del Padre y que intercede por ti y por mí. Estamos con Él. Se ha pagado la deuda por el pecado humano y se ha establecido el plan de salvación. Podemos leer por favor lo que dice Salmo 31:5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de la verdad. Palabra de entrega. Podemos concluir con esta parte. Encontramos un Cristo que estaba antes de la preexistente, que estaba antes de todo lo que nosotros vemos o podemos imaginarnos. Tenemos un Cristo profetizado y cumplido en las profecías. Tenemos un Cristo que estaba en la oscuridad, pero que Él finalmente muestra todas sus obras. Un Cristo que ministra. Vemos su iniciación del ministerio, todo lo que aconteció, su proclamación, su pasión y sus últimos días aquí en la tierra. Pero finalmente tenemos a un Cristo en la cruz que menciona 7 palabras. Y estas 7 palabras nos están dando una enseñanza profunda de vida y de relación. Terminamos con la última palabra que habla, palabra de entrega. Cristo se entregó a Dios
y se entregó para cumplir el propósito o el plan porque Dios lo había enviado. Yo quiero que tú reflexiones antes de seguir con las conclusiones, por favor. Reflexiones si tú estás cumpliendo tu propósito en esta tierra. Hay un propósito general que es ir y predicar el Evangelio. Pero también hay un propósito particular de cada uno en cada uno de nosotros. Y tu propósito particular va conectado directamente con el propósito general, que es la predicación de la palabra. Inclina tu rostro ahí donde estás, por favor. Y medita. Medita. Si estás cumpliendo ese propósito general, si estás cumpliendo el propósito particular, porque Dios tiene a bien, por su gracia, darnos dones, habilidades, talentos, para que sean usados para la extensión de su reino. Dice en Hechos que David cumplió el propósito de Dios en medio de su generación y luego murió y fue enterrado con sus padres. Dios, nosotros queremos cumplir tu propósito en nuestras vidas. Jesús se entregó cumpliendo el llamado que tú le hiciste. Hoy queremos cumplir ese propósito también nosotros, el que tú nos has hecho a nosotros, Padre. Aquí estamos nosotros delante de ti. Hoy Cristo ha resucitado, hermano. Hoy Cristo ha resucitado. Después que María encontró la tumba vacía, que se le apareciera a María Magdalena, primeramente Él ha resucitado. Se le apareció a Pedro porque Él ha resucitado. Además, Jesús ha sido glorificado, preparando morada en los cielos para que cada uno de nosotros estemos un día con Él. Y de su morada eterna intercede como sumo sacerdote ante el Padre por nosotros. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, refiriéndose a Jesús, perpetuamente a los que por Él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Jesús ha resucitado y ahora intercede por nosotros. Padre, te damos gracias por tu Hijo. Yo estoy agradecido por tu Hijo Jesús, por mi Señor, Padre, por morir por mí en la cruz, siendo un vil pecador, Señor. Tuviste a bien atraerme a ti con cuerdas de amor. Y saben, hoy también está Jesús aquí,
trayéndonos al Padre Todopoderoso con sus cuerdas de amor, para que todo aquel que esté en este lugar y que no conozca a Cristo pueda recibirlo hoy. Todo aquel que quiere ser salvo de una eternidad sin Dios y sin Cristo, hoy es el día de salvación. Si tú quieres recibir a Cristo, yo te quiero solicitar el favor que ores conmigo esta pequeña oración y le digas: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que soy pecador y que no hay nada bueno en mí, pero quiero ser objeto de tu amor. Por eso hoy vengo a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Y ayúdame a perseverar en tus caminos, hoy y siempre. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aquellas personas que han hecho esta oración, yo te pido que levantes tu mano, por favor. Ahí donde estás. La iglesia está orando, estamos meditando. Ahí está, Señor. Yo te pido por aquellos que te han recibido como Señor y como Salvador, rogando de que tú los bendigas, Señor, que tú los ayudes a caminar por la senda de justicia correcta. Yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por lo que tú tuviste que padecer por nosotros en la cruz. Te ruego que tú nos bendigas a salir de este lugar, que nos guardes y nos libres de todo mal, de todo accidente, que podamos sacar el tiempo para estar con nuestros padres o nuestros amigos y poder comunicarles las buenas nuevas de salvación a ellos. Ayúdanos a no quedarnos callados, sino antes, por el contrario, a proclamar tu salvación a aquellos que la necesitan. Te doy muchas gracias por todas las bendiciones recibidas hasta hoy. Saben, hermano, que Dios no ha faltado a las promesas que Dios te ha hecho. Tú las has visto. Hasta hoy tú has visto las promesas que el Señor te ha dicho a ti. Y lo más interesante es que si tú y yo seguimos andando, caminando en su camino, veremos el resto de promesas que Él nos ha hecho. Padre, yo quiero que tú nos ayudes y nos recuerdes cada vez más tus promesas, también teniendo en cuenta que tú has vencido en la cruz. Venciste en la cruz, Jesús. Tú que preexististe antes que todas las cosas, obedientemente viniste a la tierra a morir por nosotros, los pecadores, pagando una deuda que tú no debías de pagar. Lo hiciste por amor. Ahora nosotros nos debemos a ti, vivir una vida para ti, donde tú eres nuestro Señor y Salvador por siempre. Llévanos a nuestras casas o a donde vayamos
a estar con tu paz y tu bendición, recordando que esto es un nuevo mes, un nuevo domingo que nos has dado para glorificarte. Este mes va a ser un mes extraordinario, Dios, por tu misericordia. Señor, tú sanarás a aquellos que están con quebranto de salud, tú libertarás a aquellos que están en cautiverio, tú traerás, Señor, un bálsamo especial para aquellos que necesitan, y tú nos usarás a nosotros como instrumento de gracia para bendecir la vida de los demás. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias por todo, Padre. Y todos decimos amén, amén y amén. Dios nos siga bendiciendo a todos, hermanos.